Antes de iniciar, cabe aclarar que los campos de concentración que se exploran en este video no eran campos de exterminio. Aunque no fuesen moralmente correctos, ninguno de los campos presentes activamente masacraban o torturaban a los prisioneros. Los campos establecidos en Sudamérica funcionaban más como prisiones específicas para personas con conexiones a las potencias del eje. Esta conexión podía ser la membresía de un partido nazi o el simple hecho de tener nacionalidad alemana, italiana, japonesa o de cualquier otra nación enemiga. Y con esta pequeña aclaratoria concluida, yo soy Rafa y estos son los campos de concentración en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que distintos países aliados, las naciones latinoamericanas tomaron medidas para combatir influencia nazi en su territorio. Medidas como la censoría de periódicos, el arresto de políticos simpatéticos con los regímenes fascistas, entre otras, fueron acciones clave para la seguridad de estabilidad en tiempos de guerra. Un acto realizado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá fue la creación de campos de concentración para aquellos designados como aliens. En este caso, el término alien no se refería a seres verdes extraterrestres con bales cumbiones, sino a personas con nacionalidad o ancestros originarios de las naciones del eje. Dicho arresto de grupos étnicos no era nada nuevo, pues durante la Primera Guerra Mundial, campos similares fueron creados para personas con relación a los poderes centrales. México, al igual que muchos países de las Américas, fue neutral al inicio de la guerra. Dicha neutralidad fue fuertemente sacudida por el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Luego del ataque, se dio una reunión panamericana en Río de Janeiro. En esa reunión, el en ese entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, puso en movimiento un plan para arrestar a ciudadanos considerados, entre comillas, peligrosos. Así todo no fue hasta mayo de 1942, cuando dicha orden fue tomada en serio, ya que 2 barcos petroleros mexicanos fueron hundidos por submarinos alemanes. Como resultado, México le declaró la guerra a los países del eje, y un sentimiento anti-alemán y anti-japonés se expandió alrededor del país. Ya en guerra, distintas personas consideradas una amenaza civil debido a su origen fueron sistemáticamente arrestadas. Las 2 localizaciones principales utilizadas como campo de concentración por el gobierno mexicano fueron la Fortaleza San Carlos de Perote y la ex hacienda de Mixco. La primera de estas fue la Fortaleza San Carlos de Perote, la cual es originaria del siglo XVIII, y es estimado que alrededor de 500 presos fueron captivos en este fuerte por la duración de la guerra, aunque cabe decir que el historiador mexicano Carlos Incan estima que solo 89 de los presos habían sido arrestados con cargos reales. De por sí, el mismo Incan sugiere que parte de los prisioneros eran víctimas de corrupción e intereses personales, los cuales causaron la falsificación de evidencia. El otro lugar usado por las autoridades mexicanas para contener supuestos agentes del eje fue la ex hacienda de Mixco, en el estado de Morelos. Lo que es hoy en día un parque acuático fue en su momento usado como un campo de concentración para japoneses en México. El campo veía a las distintas familias internadas pagar por su propio mantenimiento, incluyendo cosas como jabón y comida. Aunque los adultos eran forzados a trabajar en los campos de la propiedad, los niños tenían permitido salir. Bajo un estricto horario, los niños de dichas familias eran libres de ir a las escuelas e incluso el pueblo cercano. Si quieres saber un poco más acerca de este campo en específico, al final del video les estaré dejando un link para un pequeño documental hecho por la gente del Universal. Es bastante bueno y hay incluso entrevistas con gente que trabajó o estuvo viviendo allí. Al igual que en México, Colombia fue neutral cuando las hostilidades iniciaron en Europa. Igual que distintas naciones de las Américas, el ataque en Pearl Harbor hizo que el país sudamericano rompiese relaciones con el eje. Colombia finalmente le declaró guerra a los miembros del eje el 26 de noviembre de 1943 y en marzo del año siguiente
Colombia arrestó a 150 ciudadanos por actividades comerciales que envolvían al enemigo. Con sus bienes confiscados, 109 de los 150 arrestados fueron trasladados al Hotel Sabaneta, en el departamento de Cundinamarca. El hotel era considerado uno de los más lujosos en Colombia durante esa época debido a su piscina y grandes jardines. Así y todo, no fue el mejor destino para sus prisioneros, ya que comúnmente pasaban sus días aburridos. Jugar cartas, limpiar y organizar los jardines era lo único que podían hacer. Muchos dirían que ellos estaban en una posición envidiable, pero vamos a parar un momento y pongámonos en sus zapatos por un segundo. Eres un alemán que tiene 30 años viviendo y trabajando en Colombia. Gracias a tu duro trabajo eres capaz de comprar una casa y empezar un negocio. Luego de eso eres arrestado por un año y la gran mayoría de tus bienes confiscados, simplemente porque sospechan que estás negociando con empresas alemanas, italianas o japonesas. Incluso cuando estás en la cárcel, te obligan a pagar una fortuna por tu estadía. No creo que ninguno de nosotros estaría feliz en esta situación. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, muchos temían que Venezuela se iba a alinear con los poderes del eje, debido a sus similitudes ideológicas. Afortunadamente, Venezuela se mantuvo neutral durante la mayor parte de la guerra y proveyó a los aliados con inmensas cantidades de petróleo. La supuesta neutralidad de Venezuela fue temporalmente ignorada en 1942, cuando una reforma de la ley sobre actividades de extranjeros en Venezuela fue modificada. Los nuevos artículos permitían la creación de campos de concentración para poblaciones extranjeras. El tema de los campos de concentración en Venezuela es uno del cual no existe mucha información, al menos no disponible para el público, ya que cientos de documentos de la época siguen siendo clasificados. Lo que sí sabemos es que alrededor de 800 personas fueron internadas en campos o prisiones en los estados de Lara y Trujillo. Igualmente, si saben algo más acerca de otros países latinoamericanos o incluso de la misma Venezuela relacionado a este tema, déjenme saber en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video, denle un like y suscríbanse al canal para más contenido de historia. Adiós.